Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridos hermanos, familia Capilla. Nos encontramos este domingo disfrutando de la presencia del Señor. Ustedes ya saben, nuestros cultos presenciales se están llevando con normalidad, pero también tenemos a su vez las prédicas de nuestro pastor Piccolo, los hermanos de la Roca de Santa Cruz, que nos vienen bendiciendo todo este tiempo con su cobertura. Y tenemos hoy día la prédica del pastor Piccolo, que nos va a ir hablando acerca del hijo maduro. Entonces yo quiero animarte e invitarte que puedas disfrutar de esta palabra de Dios para tu vida hoy. Dios te bendiga, hermano. Seas bienvenido. Padre amado, gracias que tú controlas todas las cosas, que nada huye a tu poder, Señor, que tú estás en control de todas las cosas, que tú eres el juez justo, que tú tienes una nación que ora a ti, que tú has escuchado nuestra oración y tú vas a responder la oración. Gracias, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos esta mañana. Háblanos, por favor. Queremos oír tu voz. Queremos oír de ti. Queremos escuchar de ti. Queremos aprender de ti. Ayúdanos, enséñanos, por favor, en el nombre de Jesús. Pueden abrir sus Biblias en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Hace como más de 50 años, he conocido de una manera milagrosa y extraordinaria, he tenido un encuentro con Dios maravilloso. Mi vida ha cambiado totalmente. Era un joven de 19 años y mi vida ha cambiado, el rumbo de mi vida totalmente cuando he tenido este encuentro. He entrado a un lugar con un serísimo conflicto existencial. En estos días había un mover en la faz de la tierra entre los jóvenes sobre el existencialismo, y había un mover de suicidio en toda la faz de la tierra. Jóvenes estaban suicidando en toda la faz de la tierra. Era lo que estaba ocurriendo, era como la moda, el suicidio. Y yo estaba caminando en esta dirección. Estaba desesperado por acabar con mi vida, pero al mismo tiempo tenía un pensamiento en mí y era: necesito cambiar,
o voy a suicidarme, o voy a morir, o voy a acabar con mi vida, o necesito cambiar. Necesito desesperadamente cambiar. Entro a esta reunión de un grupo de jóvenes y uno de ellos me dice, ¿quieres cambiar? Yo digo, sí. Ponen sus manos sobre mí y empiezan a hablar en otras lenguas, y el Espíritu Santo viene y me toma, y algo sale de mí y algo entra a mí, y tengo un encuentro con Dios extraordinario. Tengo un encuentro con Dios, y todo intento de suicidio, toda depresión, toda opresión cesa, y empiezo a tener gozo y paz. No entendía bien y empiezo a conocer y a servir, tratar de servir a este Señor, este Dios con el cual me había encontrado. Pasan los días, pasan los años, y sirviendo al Señor tenía una grave frustración dentro de mí. Y le decía, Señor, ¿cómo puedo yo tener esta frustración si te sirvo, si te conozco? ¿Cómo puedo vivir frustrado si conozco a Dios? Y un día un hermano estaba predicando y Dios me llevó por el Espíritu, tuve un encuentro milagroso con Dios, y Dios me sanó la falta de padre. Mi padre había muerto cuando yo era muy pequeño y no tenía padre, y tenía un problema serísimo con la paternidad de Dios. Conocía a Dios, pero no le conocía como padre. Entonces Dios hace un milagro y tengo un encuentro con Dios como Padre. Dios me lleva en el Espíritu en esta reunión, me saca de esta reunión, me lleva en el Espíritu y me encuentro en un lugar con mi Padre natural y con Dios, y ambos tomados de la mano, Dios comienza a restaurar su paternidad en mi vida. Salgo de esta experiencia y desde aquel día he comenzado y vivo disfrutando a Dios de una manera extraordinaria. Tengo una relación con Dios maravilloso porque he entendido que Él es mi Padre. He entendido que Dios es mi Padre. Y este versículo donde dice que Él le da a conocer, para que te dé a conocer a Dios como Padre, para que entiendas su paternidad, es el asunto más importante en tu vida cristiana. Entender que Él es Padre. La palabra dar a conocer significa enseñar o guiar con autoridad oficial. Necesito un nivel de autoridad para poderte enseñar la paternidad. No es cualquiera que pueda enseñarte la paternidad. Necesitas un nivel de autoridad oficial. Necesitas tener un nivel de autoridad tal que puede enseñarte la paternidad. La paternidad solamente puede ser enseñada por Cristo, porque Él ha recibido tal autoridad. Si Él nunca hubiera tenido esta autoridad, jamás hubiéramos entendido que Dios es nuestro Padre. Mira por favor en Mateo 28. Mateo 28. Es muy importante que entiendas este concepto. El versículo 18. Mateo 28, ¿estamos allá? Amén, hábleme por favor, ¿estamos allá? Amén. 18. Acercándose Jesús, voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada. Él ha sido declarado Señor y le ha sido dada toda autoridad en cielos y tierra. Y porque Él tiene esta autoridad, Él puede revelarte al Padre. Puede revelarte al Padre, ¿por qué? Porque Él ha sido declarado Señor. El señorío de Cristo es un asunto de gran amor, de gran misericordia, de gran compasión. No es un asunto de un capricho de Dios, no es un asunto de un yugo duro que Dios quiere poner, es un asunto de profundo amor. Él ha sido declarado Señor de cielos y tierra a fin de revelarnos al Padre. Es la única manera
que podía revelarnos al Padre. Él ha sido hecho hombre, se ha humillado, ha pasado la vergüenza de la cruz a fin de ser declarado Señor, a fin de ser declarado el Señor de cielos y tierra. Y cuando ha sido declarado el Señor, entonces a Él le da esto la posibilidad de revelarte al Padre. Si no, Él nunca hubiera podido revelarte al Padre. Solo el Señor. Y Pedro dice, Él ha sido declarado Señor y ha sido declarado Cristo. Escúchame, en Occidente, en los días del Señor, el Señor, el César Romano era llamado el Señor, el Kyrios, el amo. Y en Occidente, el ser con mayor autoridad era el Cristo. Y a Jesús lo han declarado Señor y Cristo. Señor refiriéndose a la autoridad de Occidente y Cristo refiriéndose a la mayor autoridad del Oriente. Él ha sido declarado Señor y Cristo. Esto en el hebreo, para el pensamiento hebreo, para la mente hebrea, es Adonai. Adonai es el amo del universo. Adonai es el Señor de todas las cosas. Es la mayor autoridad que existe. Dios hecho hombre, Cristo hecho hombre, y como se ha humillado hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, ha sido declarado Adonai el Señor hecho hombre. Y porque Él es Adonai el Señor, entonces podía Él revelarnos al Padre. Si Él no hubiera sido declarado Señor, jamás hubiéramos podido entender hijos. Jamás podíamos haber entendido el ser hijos. El asunto que Él ha recibido, el señorío, le permite darnos la revelación de que Dios es nuestro Padre. Jamás pudiéramos habernos involucrados en los negocios del Padre. Jamás. Jamás pudiéramos habernos involucrado en los negocios del Padre. Jamás pudiéramos haber entendido la gracia de Dios. Jamás pudiéramos haber entendido el conocimiento de Jesucristo, ni el conocimiento de su plenitud. Jamás hubiéramos sido parte de la vida eterna, jamás, si Él no hubiera sido hecho Señor. Él ha sido hecho Señor y nos ha revelado al Padre, porque Él tiene la autoridad para revelarnos. Jamás nos hubiéramos involucrado en los negocios del Padre porque no entendíamos que somos hijos de Dios. ¿Entiendes que eres hijo? Si no entiendes que eres hijo, necesitas una revelación urgente de Dios. ¿Entiendes que Él no es un Señor y que tú eres su sirviente? No se trata de que tú eres el sirviente de Dios, se trata de que eres hijo de Dios. ¿Amén? Se trata de que eres hijo de Dios. ¿Amén? ¿De qué se trata? De que tú eres ¿qué? Hijo de Dios. ¿De qué se trata? De que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, el Padre nos está llamando a sus negocios. El Padre nos está llamando a sus negocios. Hay un llamado para los hijos para entrar en sus negocios. No es que Él lo ha hecho Señor y ahora nosotros somos sus empleados y no sabemos qué hacer. No, ahora somos los hijos y nos sentamos a sus pies y Dios comienza a hablar con nosotros para hacernos entender sus negocios. Hace unos meses atrás estaba orando, estaba con mi tiempo con Dios y Dios me ha empezado a hablar, me ha dicho, voy a juzgar el gobierno norteamericano. Y yo, bueno. Y Dios me ha dicho, voy a avergonzar al presidente americano. Y me ha dicho, antes yo juzgaba la nación americana, pero ahora voy a juzgar el gobierno americano. Y me ha dicho, el presidente americano va a ser avergonzado. Voy a juzgarlo delante de todas las naciones. Y no sé si has escuchado las noticias, pero el presidente americano ha sido avergonzado, ha sido juzgado y en este momento es considerado como uno de los peores presidentes que existe, porque es un hombre que ha abierto las puertas al aborto, ha abierto las puertas a todo lo que es antidios de una manera impresionante y Dios ha empezado a juzgarlo. Después Dios me ha hablado y me ha dicho,
voy a tratar con el gobierno argentino. ¿Y yo qué tengo que ver con la Argentina? ¿Y yo qué tengo que ver con Estados Unidos? Nada, mi pastor es americano y ya. Y Dios me ha empezado a hablar sobre la Argentina y me ha dicho, voy a juzgar el gobierno argentino y voy a empezar a desarraigarlo. Y tal cual, no sé si han leído las noticias, pero el gobierno argentino ha empezado a caer de una manera estrepitosa. Y Dios me ha empezado a hablar sobre la China. Y Dios me ha empezado a hablar sobre las naciones. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre. Dios quiere hablar contigo. Amén. Y Dios quiere contarte lo que Él hace en las naciones. Dios te ha hablado de lo que va a hacer en las naciones. ¿Sabes lo que Dios va a hacer en Bolivia? Dios me ha hablado de lo que va a hacer en Bolivia. Dios me habla de las naciones porque Él quiere compartir con alguien. Él es Padre, quiere hablar. Quiere que te sientes a sus pies y quiere que le escuches. Y al escucharte te va a ir enseñando sus negocios. Se trata de los negocios del Padre. Se trata de que tú te sientes a sus pies y empieces a escuchar sus negocios. Si Él no hubiera sido declarado Señor, jamás hubiéramos podido involucrarnos en los negocios del Padre. Jamás podíamos haber entendido la gracia. ¿Qué es la gracia? El acceso dado por Dios a Él mismo. ¿Qué es la gracia? Dime por favor. El acceso dado por Dios a Él mismo. Es el acceso dado por Dios a Él mismo. ¿Qué es la gracia? El acceso dado por Dios a Él mismo. Amén. Es tu Padre, pues. ¿Qué es? Es tu Padre. Entonces tienes acceso a Él. Amén. Él es tu Padre. Amén. Amén. Es tu Padre. Tengo mis hijos y tengo mis nietos. Y pueden entrar a mi casa y tienen acceso a todas mis cosas. Amén. Tienen acceso donde quieran. Tengo un nieto de así y ya camina. Y entra a mi casa y va a las peras, a mis peras, y agarra la pera. Es la casa de su abuelo, pues es la casa del padre de su papá. Que entre, pues, que tome lo que quiere, amén. Tú entras a la casa de tu padre así. Él es tu Padre. Él es tu Padre, tienes acceso a todo. Esta es la gracia. Tienes acceso a todas las cosas que Dios tiene, porque esta es la gracia, amén. Amén, esta es la gracia. Puedo entrar a la casa de mi Padre y tengo acceso a la gracia. Jamás hubiera tenido acceso a la gracia si Él no hubiera sido declarado Señor. Tengo acceso al conocimiento de su plenitud. ¡Wow! ¿Sabes qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Qué piensas que vas a hacer en la eternidad? ¿Vas a ser salvo? ¿Y qué piensas que va a pasar en la eternidad? Vas a ir a tu nube, te van a dar tu arpa y vas a tocar 1000 años hacia un lado, otros 1000 años al otro lado. No, vas a conocer la plenitud de Cristo, aleluya. Lo vas a conocer a Él, aleluya. Vas a vivir eternidad conociendo la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Señor y Él tiene la autoridad para hacerte hijo. Y porque eres hijo, tienes el llamamiento de conocer la plenitud de Cristo. ¡Aleluya! Amén. Este asunto del señorío es un asunto de gran amor y misericordia. Jamás hubiéramos podido entender la vida eterna si Él no hubiera sido declarado Señor. Gracias a Dios que Él ha sido hecho Señor de cielos y tierra. Juan 17. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo y a quien has enviado. Los griegos eran el centro de conocimiento. Todo con los griegos es conocimiento. Hambre por conocimiento. Y los griegos tenían una frustración terrible.
se habían levantado Aristóteles y los grandes pensadores griegos, y ellos eran muy estudiosos de las palabras y eran muy cuidadosos de cómo usaban cada palabra griega. Y ellos empezaron a enseñar sobre conocimiento. Y empezaron a hablar de conocimiento y dijeron, el hombre puede tener diferentes niveles de conocimiento. Y empezaron a hablar de los niveles de conocimiento. Y hablaron de varias palabras, de epiginosco, hablaron de ginosco, y tenían así diferentes palabras. Y tenían una palabra que se dice, que se oye eida. Eida. ¿Puedes decir conmigo? Eida. Eida, dile a tu corazón, dile a tu vecino, no lo estás insultando. Eida. Y entonces dijeron, Eida solamente está reservado para el conocimiento de los dioses. Nadie puede entender Eida. Eida es algo que está fuera del alcance de los hombres. Eida es algo extraordinario, maravilloso. Y viene Jesús y dice, yo he ido al Padre. Viene Jesús y dice, yo he ido al Padre. Los griegos escuchan, alguien entiende Eida, y van y lo buscan y lo dicen, vamos a Grecia, tienes que irnos a explicar Eida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hemos comenzado a conocerle y vamos a llegar a Eida. Amén. Amén. Vamos a ir de conocimiento en conocimiento en la eternidad, y vas a llegar ahí del conocimiento perfecto y absoluto del Dios Altísimo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero esto solamente es posible porque Él ha sido declarado Señor. Gracias, Señor. Lucas 10. Lucas 10, versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo nos ha podido revelar el Padre, nos ha podido revelar la gracia, nos ha podido dar la revelación del mismo, nos ha podido revelar la gracia de Dios, el amor de Dios, porque ha sido declarado Señor. Tiene la autoridad para revelarnos. Él tiene la autoridad para revelarnos. ¿De qué se trata la vida cristiana? En los días de la Biblia, si tu papá era pescador, tú tenías que ser pescador. Si tu papá era platero, tú tenías que ser platero. Si tu papá era sacerdote, tú tenías que ser sacerdote. Si tu papá era joyero, tenías que ser joyero. Entonces, el padre tenía su negocio. Y esta es la historia del padre y de aquel que llamamos el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Tenía el padre sus negocios. Y toda la comunidad giraba en torno de aquel padre que tenía los negocios. Cuando había un padre próspero, la comunidad entera vivía alrededor de este padre próspero y entrenaba a los hijos para que los hijos continúen con el negocio, para que mejoren el negocio, del padre. Era su sueño que los hijos mejoren el negocio, que produzcan en el negocio, que el negocio crezca, que el negocio se expanda. Y toda la comunidad giraba en torno de ellas. ¿Te imaginas qué es lo que ha dicho la comunidad el día que ha venido el hijo y le ha dicho, dame mi herencia, me quiero ir, y ha empezado a gastar los recursos del padre? Toda la comunidad, ¿cómo estaba la comunidad? Seguro querían matar a este niño. Y el padre estaba allá esperando que se arrepienta. Y este niño ha ido, ha malgastado todo y ha vuelto, y el padre corre, lo recibe de nuevo y le da las vestiduras ¿de qué? De hijo maduro, para que se haga cargo de los negocios. Y el padre restauró los negocios en el hijo. Amén. Entonces, lo importante en aquella época era, ¿qué era el negocio de tu padre? ¿Qué era el negocio del padre? Este era lo importante.
y en esto eras entrenado, y en esto eras enseñado, y después te hacías cargo de los negocios. En Lucas 2, ¿estás teniendo comunión con tu Padre? ¿Pasas tiempo con Él? No hay asunto más serio que el que entender en qué tiempo vivimos para poder tener comunión con Él. A ver si me puedes entender. ¿Sabes qué tiempo estamos viviendo? ¿Sabes lo que Dios quiere hacer ahora? Dios hace según el tiempo en que vivimos. En los días de la Reforma, Dios estaba hablando de la salvación por fe. Y había que orar por la salvación por fe. Y había que trabajar en la salvación por fe. Este era el negocio del Padre en los 1500, en los días de la Reforma. Y había que orar ¿por qué? Por la salvación por fe. Señor, la salvación por fe. Pero la salvación por fe fue restaurada. La salvación por fe fue restaurada y ahora Dios quería restaurar el bautismo. Y había que trabajar ¿en qué? En el bautismo. Y nacieron los anabatistas y había que trabajar y orar por el bautismo. Y había que trabajar para que Dios nos revele el bautismo. Y el bautismo fue restaurado y ahora de los anabatistas nacieron los pentecostales. Y el don de lenguas fue restaurado y había que trabajar ¿en qué? En el don de lenguas. Y después fueron restaurados los otros dones. Y después fueron restaurados los ministerios. Y hoy día, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Porque si estás orando por lo que Dios ya hizo, estás fuera de lugar. Necesitas saber lo que Dios está haciendo para saber qué tienes que orar. Lucas 2, 49. Entonces Jesús les dice, se había perdido el niño, y Jesús les dice, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿En qué está haciendo Dios? ¿Sabes lo que Dios está haciendo? Dios está restaurando ahora. ¿Sabes lo que tienes que orar? Porque ¿de qué se trata esta vida cristiana? Es así, el Padre se sienta. Tú te sientas delante del Padre y el Padre se siente y te empieza a hablar. Empieza a hablarte de sus negocios, empieza a hablarte de lo que está haciendo. Y tú empiezas a escuchar lo que Dios está haciendo y empiezas a responder a lo que Dios está haciendo y empiezas a orar por lo que Dios está haciendo. Y Dios te enseña sus negocios. Dios te habla, abre su corazón el Señor. Mira, esto es lo que voy a hacer en las naciones, esto estoy haciendo. Y entonces ahora está dependiendo de que tú empieces a recibir y empieces a orar y sepas lo que tienes que orar. ¿Sabes qué tienes que orar? ¿Qué está haciendo Dios? Si no sabes lo que Dios está haciendo, tienes que preguntarle a Él. ¿Quieres que te diga lo que Dios está haciendo? Dios está restaurando su presencia. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Está restaurando su presencia. ¿Qué quiere hacer Dios? Restaurar su presencia. ¿Qué quiere hacer Dios? Restaurar su presencia. ¿De qué voy a hablar con Él? Señor, restaura tu presencia. Tú estás restaurando tu presencia. Y Dios... Y he empezado a tener unos encuentros con el Señor. Y he empezado a orar, restaura la presencia. Y 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, Dios me despierta y me ha deshecho todos los horarios. Ustedes saben que aquí nos reuníamos todos los días a las 5 de la mañana. Y yo estaba aquí a las 5 de la mañana orando todos los días. Y ahora Dios... viene a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana y me despierta y me hace orar por su presencia. Y tengo unos encuentros con Dios de lo más extraños y extraordinarios a las 2, 3 de la mañana. Porque es tiempo de restaurar la presencia. Y la presencia va a ser restaurada sobre la nación de tal manera que sus enemigos, ya los he visto huyendo de Él. Aleluya.
Sus enemigos han de huir de él. ¿Por qué? Porque vamos a tener la presencia de Dios. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Se trata de sentarse con Dios y que Dios te hable sus negocios. Que Dios abre su corazón. El Señor me ha empezado a hablar, les he contado de las naciones y me ha hablado de la China últimamente. Y yo, ¿qué tengo que ver yo con la China? Nada. Pero Dios quiere abrir su corazón. Dios es un Dios de comunicación y está desesperado de hablar. ¿Y con quién va a hablar? Contigo, tú eres su hijo. Amén. Gracias, Señor. Lucas 3. Lucas 3. Tú eres hijo, amén. ¿Has entendido que eres hijo? Amén. Eres hija, amén. Amén. Somos hijos del Altísimo. Wow. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Óyeme, yo no sé cómo hizo Juan, pero Juan hizo el mayor milagro que jamás fue hecho en la historia de todo Israel. Nunca ningún profeta había logrado lo que Juan. Jamás ningún profeta había llevado a Israel al arrepentimiento. Todos los profetas habían intentado que se arrepienten, ninguno había logrado. Viene Juan y comienza a predicar: hipócritas. Y la gente empieza a arrepentirse. Nunca nadie había logrado el arrepentimiento de Israel. Y no solamente esto, sino que empiezan a bautizarse. Y peor todavía, empiezan a confesar sus pecados. Los judíos no eran considerados pecadores. Ellos no se consideraban pecadores. Para ellos no era el bautismo. El bautismo era para los gentiles, para los pecadores. Y aquí vienen los judíos confesando sus pecados y bautizándose. Y viene Jesús a bautizarse. Y Juan le empieza a oponer. Le dice: ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a bautizar? Mi pregunta es: cuando Jesús fue bautizado, ¿qué pecados confesó? ¿Qué pecado confesó Jesús? Nuestro pecado, pues. Amén. Nuestro pecado. Y mira lo que ocurrió. Y Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, vamos a leer lo que decía, todos juntos, 2, 3, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dijo la voz? Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 400 años de silencio. 400 años de silencio. Dios se había callado. Dios se había callado. Y ahora la voz de Dios es restaurada en la faz de la tierra. ¿Y qué dice? Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta era una frase común en los días de Jesús. Esta era la frase que se usaba cuando el padre iba a pasar el negocio al hijo. Cuando el padre iba a pasar el negocio al hijo, llamaba a la comunidad, se reunía la comunidad y el padre decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A esto se llamaba la huiotesia. ¿Qué se llamaba? ¿La qué? Huiotesia. Huiotesia. Huios quiere decir hijo maduro. Cuando el hijo estaba maduro, era hora de pasarle el negocio, el padre lo llamaba y le ponía la mano encima y decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto se llamaba ¿la qué? La huiotesia. ¿Qué se llamaba? La huiotesia. Dios quiere madurarnos, hermano, porque quiere Dios darnos sus negocios. Amén.
Dios quiere que crezcamos y que maduremos, porque Él quiere hijos maduros que se encarguen de sus negocios. Juan 1. Juan 1. Juan 1:12. Vamos a leer. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera cosa que debes saber: Dios te ha engendrado. Amén. Tienes que saber que Dios te ha engendrado. Amén. Dios, perdón la palabra, Dios te ha parido. Dios te ha dado a luz. Amén. Te ha metido en su vientre de alguna manera y has nacido de Él. Eres hijo de Dios. Amén. Aleluya. Dile amén al Señor. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Ahora Dios espera que comiences a madurar, que comiences a crecer, que aprendas a sentarte con Él y que le digas: Señor, contame tus negocios, contame en qué estás haciendo en las naciones. Y Dios, wow, va a empezar a contarte. Dios espera que madures. Gálatas 4. Gálatas 4. 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Naces de nuevo y Dios te pone bajo. Esta era la costumbre griega. Los señores de las casas tenían esclavos y entre los esclavos había gente muy estudiada. Y entonces nacía su hijo y lo ponían bajo los esclavos para que les enseñe, para que aprenda, hasta que el día llegaba en que el niño crecía y el niño maduraba. Y cuando el niño llegaba a la madurez, ponían la mano sobre él y le decían: este es mi hijo amado. Y entonces el niño comenzaba a hacerse cargo de los negocios. Así era. Romanos 8. Romanos 8. ¿Qué es lo que Él te va a enseñar? ¿Cuál es la lección más importante que Él te va a enseñar? Te va a enseñar la guía del Espíritu. ¿Qué te va a enseñar? La guía del Espíritu. Este te va a enseñar a ser llevado por el Espíritu. Esta es la lección más importante que tienes que aprender. Romanos 8:15. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son cuyos hijos maduros de Dios. No han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. No tengas que temer, si no han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba, Padre. Viene el espíritu de adopción a nosotros y nos va a enseñar a ser guiados por el Espíritu, a madurar. Dios quiere que crezcas, madures, para poner su mano sobre ti y declararte hijo maduro y darte sus negocios. ¿Qué negocios Dios tiene para ti? Eres hijo. Amén. Puedes decirle al vecino: soy hijo. Dile: soy hijo. Amén. Soy hijo. No soy allegadito, no. Soy hijo. Amén. Amén. Eres hija, eres hijo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Si no hubiera sido hecho el Señor, jamás hubiéramos sido hechos hijos de Dios. El hecho de que Él es el Señor le ha dado la posibilidad de revelarnos que somos hijos de Dios. Sí. Hemos disfrutado de esta enseñanza, de esta palabra que edifica nuestras vidas, la Julio Tesia, ¿no? Alcanzar
ser el hijo maduro, ese hijo que complace a Dios, ¿no? Estar en los negocios del Padre. Entonces hemos disfrutado de esta palabra del pastor Piccolo. Y también para despedirme quiero hacer mención a nuestras reuniones de oración que viene llevando el hermano Víctor. Las hermanas también tienen oración en la semana. Nuestros cultos familiares el viernes, el culto de siervos el miércoles. Entonces todas nuestras reuniones vía Zoom y los cultos presenciales se vienen llevando con normalidad. Entonces sigamos adelante, hermanos, sigamos avanzando juntos en este proyecto que es divino, en este proyecto que es celestial, y como una sola familia avancemos juntos. Dios te bendiga, que disfrutes el resto de este domingo. Chao, sí.